Hola, soy Pablo Caña y voy a explicar el calentamiento para la clase de educación física. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las partes de la clase de educación física y ubicar el calentamiento correctamente dentro de ellas. El calentamiento estaría ubicado en la parte inicial de la clase de educación física y como podéis ver en este gráfico, pues la clase quedaría dividida en una primera parte que sería el calentamiento, la parte principal donde vamos a desarrollar el contenido a trabajar durante la clase y la parte final que sería la vuelta a la calma. Pues como veis, la primera parte sería el calentamiento. En primer lugar, me gustaría hacer una definición de calentamiento y podemos definir el calentamiento como el conjunto de ejercicios de músculos y articulaciones ordenados de un modo gradual con la finalidad de preparar el organismo para un mejor rendimiento físico y para evitar algún tipo de lesión. Como hemos mencionado en la definición, las finalidades que tiene el calentamiento sería, pues, como se ha dicho anteriormente, preparar nuestro organismo y evitar lesiones. En cuanto a los efectos que tiene el calentamiento sobre nuestro organismo, eh, los podemos enumerar dentro de lo siguiente. Primero, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, que es progresivo durante la realización de los ejercicios del calentamiento. Se produce un aumento en la frecuencia y la amplitud de las respiraciones. Eh, Hay un aumento en la temperatura muscular, con lo que suele producirse cierta sudoración y también hay una mejora en nuestra capacidad de atención, cosa que es muy importante cuando vamos a desarrollar alguna actividad o algún deporte de equipo. Siguiendo con mi explicación, me gustaría ahora hablar sobre las fases del calentamiento. La fase del calentamiento podemos dividirla en dos, lo que sería el calentamiento general, que consiste en una serie de ejercicios de intensidad progresiva donde se trabajan los principales grupos musculares y estos ejercicios pues no tienen una orientación concreta. Podemos repetirlo siempre, independientemente de lo que el contenido principal que vayamos a trabajar. Y dentro de esta fase, pues se hacen ejercicios de activación vegetativa, de movilidad articular, de flexibilidad, estiramiento y también de carrera o desplazamiento, que lo veremos también un poco más adelante cuando hablemos de las partes del calentamiento. La segunda fase pues, sería la parte del calentamiento específico y en esta parte pues, se hacen ya ejercicios dirigidos al deporte o la actividad física que vayamos a trabajar durante la parte principal de la clase. Y aquí evidentemente pues sí va a haber una diferenciación entre los ejercicios que se hacen normalmente, que son repetitivos, como son los anteriormente dichos para el calentamiento general, y estos que variarán en función del deporte o la actividad. Estos ejercicios pues tienen una orientación ya concreta y no se hará lo mismo cuando estemos trabajando baloncesto que si estamos trabajando la capacidad física, fuerza, por ejemplo. Entonces, como veis aquí os he puesto el ejemplo, si estamos trabajando el baloncesto en la parte principal de la clase, pues como ejercicio para la parte del calentamiento específica sería una rueda de entrada a canasta, como podéis ver aquí en la foto. Bueno, una vez explicadas las fases, nos podemos centrar un poco más en explicar pormenorizadamente las partes del calentamiento. Si nos vamos aquí, pues aquí en este gráfico podéis ver que en la fase 1, que la tenéis aquí, de calentamiento general, tendríamos estas cuatro partes: activación vegetativa, movilidad articular, flexibilidad, estiramiento y carrera, desplazamiento. Y la segunda fase sería ya lo que es el calentamiento específico. Si vamos repasando una por una estas actividades, pues vemos que en la activación vegetativa lo que se hace normalmente es unas pequeñas carreras donde vamos activando el organismo y normalmente pues lo que intentamos es utilizar todo el espacio disponible, ¿vale? No es necesario correr demasiado tiempo en esta parte. La siguiente parte sería la parte de movilidad articular y en la parte de movilidad articular pues lo que se hace es movilizar las principales articulaciones del cuerpo y normalmente tenemos que tener en cuenta que esta movilización de las articulaciones pues se haga de manera ordenada, o de abajo arriba o de arriba abajo. Aquí tenéis algunos ejemplos de ejercicios. La parte de flexibilidad o estiramiento ya no serían ejercicios de movilización, sino que serían ejercicios estáticos en los que preparamos nuestra musculatura. Y estos ejercicios, aquí os he puesto una serie de ejemplos, estarían ordenados igual que los ejercicios de movilidad articular, desde abajo hacia arriba, como veis.
Se podrían ordenar al revés también. Y aquí he puesto una serie de ejemplos. Estos son posiciones mantenidas y con que aguantemos la posición durante 15 o 20 segundos es suficiente. Se suele notar una ligera molestia durante el estiramiento. No debemos llegar a posiciones dolorosas ni tenemos que hacer ejercicios con rebotes. Estos son ejemplos de ejercicios, pero podríamos utilizar otros. Aquí tenéis varios enlaces donde podéis descargar esta rutina de estiramiento o incluso consultar otros estiramientos en alguna página web que os he puesto. La parte de carrera y desplazamiento, donde terminaríamos la primera fase, pues ya aquí sí movilizamos el organismo entero y son ejercicios en los cuales vamos a hacer una serie de carreras, como podéis ver aquí, van ordenadas de menor a mayor intensidad. Y a modo de ejemplo os he puesto, pues podríamos empezar caminando de puntillas y talones, utilizando todo el espacio del gimnasio o de la pista, y terminaríamos con carreras de mayor intensidad, como podría ser una progresión o un sprint. Con esto finalizaríamos lo que sería el calentamiento general. Como veis, esto es común a todos los calentamientos que vayamos haciendo durante todo el año. Y comenzaríamos ya la fase culminante del calentamiento, que sería el calentamiento específico, que es la parte final, la fase 2, como veis aquí. Entonces, para el calentamiento específico, como os he dicho antes, pues sería la fase culminante, aquí es donde ya se hacen los ejercicios de más intensidad y donde tendremos que seleccionar ejercicios que tengan relación con el contenido que vayamos a realizar durante la parte principal de la clase. Entonces, pues aquí podemos meter uno o varios ejercicios y he puesto un par de ejemplos, como puede ser, si vamos a trabajar la capacidad física de fuerza, pues meteríamos algunos juegos de fuerza por parejas. Y bueno, si vamos a trabajar un deporte, aquí vuelvo a poner el mismo ejemplo del baloncesto, pues haríamos una rueda de entradas a canasta. Y esto le dota de especificidad a nuestro calentamiento y lo va a diferenciar en función de el contenido que vayamos a trabajar en la parte principal y prácticamente van fusionados con los ejercicios ya de la parte principal de la clase. Como veis, los ejercicios están ordenados del 1 al 5. Aquí podéis ver la duración que más o menos suele tener. Y como veis también, los ejercicios es importante que los ordenemos desde los que tienen menor intensidad hasta los que tienen más intensidad. Por último, me gustaría incidir en cómo elaborar un buen calentamiento y, bueno, como ya he mencionado antes también, saber que el calentamiento en educación física tiene que durar entre 10 y 15 minutos y los ejercicios van a ir organizados de menor a mayor intensidad siempre. Y en la parte de movilidad y de estiramiento, pues es importante que lo hagamos de abajo arriba o de arriba abajo para no olvidar ningún estiramiento importante o la movilización de alguna articulación importante. Aquí abajo os he puesto un link también donde podéis descargar la manera de tomarse las pulsaciones en la clase de educación física, que es bastante importante saber cómo calcular nuestra frecuencia cardíaca y así no tendremos dudas sobre la intensidad de los ejercicios. Y ya para finalizar, pues aquí podéis consultar algunos recursos online por si queréis ver algún tipo de estiramiento en vídeo y también hay una base de datos en la página web estiramiento.es donde podéis consultar muchos estiramientos por si queréis hacer un estiramiento variado y no ser repetitivos. Y aquí os he puesto un enlace donde podéis descargar todos los apuntes. Y esto es todo. Un saludo.